Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. Antes de nada, advertir que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar su cámara lo tiene solucionado. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación que es la voz de las plataformas dentro del movimiento pensionista. Eh, Hoy, afortunadamente, no tenemos que hacer recordatorio de ninguna mujer asesinada por violencia machista, pero sí queremos hacer un recuerdo hoy, día 10 de octubre, porque es el Día Mundial de la Salud Mental. Recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que de cada cuatro personas se enfrentarán a a un problema mental. Que la Ministerio de Sanidad recuerda que hay un 34% de personas en la sociedad española que presentan algún tipo de problema y bueno, recordar que lo que hace falta es proporcionar herramientas para gestionar un malestar emocional y una garantía de acceso a los recursos de salud mental. También recordar que la mitad de los jóvenes pues, han tenido algún problema de ansiedad, de tristeza prolongada y también de soledad no deseada. También como las personas mayores, también los jóvenes también padecen este problema de soledad no deseada y de salud mental en general en la sociedad. Así que recordar también los suicidios es otra parte. Bueno, pues dicho esto, que pasamos a presentar la conferencia de hoy. Como sabéis, el pasado mes de agosto, pues vimos con horror y uno de los mayores desastres humanos y ecológicos de nuestro país. Unos incendios forestales como pocas veces habíamos visto, que calcinaron y arrasaron centenares de miles de hectáreas, principalmente en Galicia, en Extremadura, Castilla y León, también en Asturias y Andalucía. Coincidieron varios factores, una primavera de mucha lluvia, mucho crecimiento de plantas con una acumulación de combustible muy grande y unas condiciones meteorológicas extremas por una ola de calor que duró semanas, consecuencia sin duda del calentamiento global y el cambio de clima, que por tanto pues suponemos que se van a repetir en años sucesivos estos incendios y también estas danas que estábamos comentando antes. Estos incendios costaron vidas humanas, pueblos desalojados y destrucción de casas, cosechas y bosques y de un patrimonio histórico y cultural importante, como es el caso en León de las Médulas, como sabéis, una antigua mina de oro romana. Vimos los insuficientes medios de las actuales políticas de lucha contra los incendios forestales. En primer lugar, el insuficiente personal profesionalizado que pronto se vio sobrepasado, aun llegando refuerzos de otras comunidades y de otros países europeos. Asimismo, nos dimos cuenta de la falta de políticas de prevención que dependen de las comunidades autónomas. Como bien se dice, los fuegos forestales se apagan en invierno. Hoy tenemos con nosotras y nosotros a Juan Carlos González Vidal. Es un bombero forestal de las BRIF, que es el acrónimo de Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales. Está en Tabullo del Monte, que es uno de las sedes de las brigadas forestales en la provincia de León. Y estas brigadas dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Hay 10 en todo el estado. Juan Carlos lleva trabajando en la extinción y prevención de incendios forestales desde hace 17 años. Ha estado siempre involucrado en la lucha laboral del colectivo y en mostrar y hacer conocer a la sociedad la labor que desarrollan, no siempre valorada. Yo conozco personalmente a Juan Carlos y puedo dar fe que es una gran persona por su compromiso sindical, social y político, colaborando siempre con las asociaciones y movimientos sociales. Así que le damos las gracias por estar hoy aquí, Juan Carlos.
Pues cuando quieras. Vale, muchas gracias, Manuel. Lo primero, bueno, agradecer a la plataforma el que os hayáis acordado de esta problemática y del colectivo de bomberos forestales, porque la verdad que nos ayuda mucho a que os acordéis de nosotros más allá de la época estival, del verano, porque sí que lo habitual es que pues participemos o en charlas, en debates, en entrevistas de radio o de televisión, más en las fechas concretas en las que está ocurriendo todo. Y claro, pues fuera de la emergencia y cuando ya pasa todo y parece que ya no hay incendios forestales ni que los bomberos forestales tenemos problemas laborales ni nada de eso, pues como que se olvida y pues por eso se hace más importante que estas charlas sean fuera de esas fechas, fuera de esa época. Y desde aquí un agradecimiento claro y enorme porque os hayáis acordado de nosotros y de este problema. Como habéis, ya casi en la charla previa, aquí un poco que había un poco de debate antes de empezar la charla, ya casi habéis dado con muchas claves y demás que traía yo aquí preparado, pero bueno, vamos a incidir un poco y a desarrollarlas un poco. Espero tampoco daros aquí muchísimo la chapa. Voy a intentar ser breve, sobre todo porque vista el debate previo, pues creo que va a ser casi más enriquecedor el debate posterior y las preguntas que podáis hacer, que casi que venga yo aquí a meteros aquí una chapa enorme. Entonces, bueno, como ha expuesto Manuel aquí en la presentación, lo que hemos vivido este año 2025, sí que es cierto que este tipo de incendios y sobre todo que afectasen de tal manera a poblaciones, en este caso rurales, sobre todo, sí que se había visto poco, aunque es cierto que habíamos tenido avisos. En el año 2017, bueno, ya casi el año 2012 ya nos dio alguna prueba de lo que se nos podía venir en un futuro. Algo que desde el colectivo de bomberos forestales y otras partes técnicas pues se ha ido avisando de ello. Lo que pasa es que el 2012 como que queda muy lejos, ¿no? En el 2017 fue un año muy complicado, con incendios muy graves durante todo el año, que además se alargaron hasta el propio mes de octubre, eh, acentuados además por la entrada de una pequeña masa tropical que no dejó agua, pero dejó muchísimo viento. Y lo cual acrecentó mucho más los daños que hicieron esos incendios, en concreto ese mes de octubre, ya fuera de la época habitual de incendios forestales. Eh, por ahí eso. Luego tuvimos el 2022, que el 2022 sí que fue ya como aquí ya tenemos los grandes incendios forestales, no de esta generación de tanto que se habla de ello, porque yo aún no me atrevería a decir que tenemos incendios de sexta generación en España, pero el 2022 sí que nos dio a mostrar cómo los efectos del cambio climático y el abandono rural iban a ser unas consecuencias claras para tener unos incendios realmente devastadores. Los vimos en Zamora, en la Sierra de la Culebra, con más de 60.000 hectáreas quemadas. Y bueno, luego los vimos por el resto del país de de una manera clara. ¿Vale? Después de ese año 22 sí que pensamos que quizás ya con todo lo que se venía avisando, todos estos años que os estoy comentando que habían sido tan complicados, que se podía aprender algo desde las administraciones, y nos encontramos con que se ha presentado el año 2025 y que se aprendió pues muy poco o nada. Muy poco o nada, porque realmente sí que es cierto que las condiciones meteorológicas que hemos tenido durante la primavera quizás nos podían dar a entender de que íbamos a tener, bueno, un verano tranquilo. Las previsiones no eran del todo malas, sí que nos venían avisando de que podíamos tener episodios de olas de calor con temperaturas más altas de lo normal, como estamos viendo en estos años anteriores,
y con muy poca precipitación. Lo que, claro, lo que no pensamos es que nos íbamos a encontrar con un periodo de olas de calor ya desde junio que hizo que todo ese combustible que creció con todas las lluvias de la primavera se empezase a secar de una manera importante y luego, claro, julio fue bastante caluroso y luego nos encontramos con que la primera quincena de agosto tuvimos una ola de calor realmente increíble, ¿no? Sobre todo por las temperaturas nocturnas, que no se recuperaba la temperatura, no bajaba. O sea, nos encontramos aquí mismo en León, en zonas de montaña, que a la 1 de la madrugada, mientras estábamos trabajando, teníamos temperaturas de 24 grados y humedades de un 50%, 55%, algo que eso sí que no habíamos visto en la vida. Entonces, claro, si no se recupera, si la temperatura no baja y la humedad no recupera, nos encontramos con lo que hemos estado viendo durante todo el verano, sobre todo el mes de agosto. Con lo cual, está claro que el cambio climático lo tenemos aquí presente ya desde hace años, no solo visto en los incendios forestales, sino visto en las danas y lluvias torrenciales que podemos ver ya cada año. Pero claro, no es solamente ese el único factor. Yo casi desde el propio colectivo vemos como factor fundamental y casi principal el abandono rural, que, que además, si os podéis fijar, la zona más afectada por los incendios, sobre todo este verano, ya se ve de una manera clara, es el noroeste, las provincias de Orense, León y Zamora. Y bueno, luego aparte tenemos ahí la zona de Cáceres, que por diferentes situaciones, pues se parece también mucho a lo que vivimos en esta parte del noroeste peninsular. Ese abandono rural es muchísimo más claro en estas provincias que comentamos y en estas comunidades: Galicia, Castilla y León y probablemente Extremadura. Con lo cual, claro, esa pérdida de gente, el abandono rural no viene de ahora, viene de muy atrás, con la pérdida de servicios públicos, servicios fundamentales, médicos, educación, los servicios administrativos. Todo se ha ido montando, digamos, para ir echando poco a poco a la gente de los pueblos, que era la que realmente hacía esa prevención de la que siempre hablamos los bomberos forestales. Pues claro, esa prevención la hacían la gente la gente de los pueblos, porque siempre estaban con su ganado o bueno, recolectaban setas, el sector resinero, el sector de la miel, todo eso se ha ido perdiendo. Y no solamente es que se haya ido perdiendo, la poca gente que resiste en ese ámbito, se le ponen una cantidad de trabas enormes y se les hace muy difícil continuar viviendo en las zonas rurales. Con lo cual nos encontramos en una zona con los efectos del cambio climático devastadores y con el abandono de la administración al mundo rural que hace que todo esto se convierta en una auténtica catástrofe ambiental y humana. Hay otra cosa. Nosotros lo que vemos también es que la ley de montes se ha quedado un poco obsoleta. Digamos, la ley de montes es del año 2003. Se actualizaron algunos puntos y artículos en el año 2004, pero visto lo visto se ha quedado obsoleta. Os pongo un ejemplo. En la ley de montes sigue apareciendo el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ya no existe. Está el Ministerio de Agricultura y está el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el responsable ahora en la actualidad, bueno, en la actualidad desde hace ya unos años, de preservar y de gestionar el medio ambiente y las masas forestales y todo lo que tiene que ver con eso en España. Recordando que
que las competencias son autonómicas, al igual que en otros ámbitos como la sanidad y educación y demás, recordando que las competencias son autonómicas. Eso hay que dejarlo muy claro, sobre todo para entender luego cómo se gestiona tanto la prevención como la extinción de incendios. Lo cual no quiere decir que la ley de montes haya quedado, digamos, un poco obsoleta y que haya que revisar pues determinados artículos, sobre todo los que tienen que ver pues, con cómo se obliga a las administraciones más pequeñas o a los particulares sin que eso sea un menoscabo para ellos ni suponga un problema a la hora de hacer la prevención, porque las comunidades autónomas están obligadas a tener preparados proyectos de preventivos y de extinción. Luego tienen que ser ejecutados por la propia comunidad autónoma, pero también por las entidades más pequeñas, sean diputación o sean los ayuntamientos. Lo que estamos viendo es que en la mayoría de, al menos en Castilla y León, que yo es lo que más conozco, esos planes no existen. Con lo cual ya no les puedes pedir, como se está viendo ahora en la actualidad desde la propia administración central de la comunidad autónoma, que le piden responsabilidades a los ayuntamientos o juntas vecinales. Si tú no tienes unos planes específicos preparados, no le puedes luego pedir responsabilidades a las entidades más pequeñas, que ya bastante tienen, ¿no? Con lo cual, un poco por ahí, habría que revisar eso. Habría que revisar también, pues como digo, las facilidades que se le da a las propias facilidades, no, porque lo que tienen son casi siempre trabas a las gentes que viven en los pueblos, de cómo hacer uso de lo que da el monte, ¿vale? Porque sí que nos perdemos en la burocracia. La gente simplemente para ir a poder recoger unas piñas tiene que pedir permiso. Ese tipo de cosas tendrían que ser mucho más asequibles. No que se pierda en la burocracia todo, pues, porque al final repercute en que el monte esté como está. No voy a decir sucio, pero sí desaprovechado, porque los montes no están sucios. El monte está sucio cuando va el humano y tira basura, pero no cuando el matorral crece y demás. Eso es algo natural, eso no es que esté sucio. Con lo cual, un poco eso. Y hay otra parte importante que es cómo se trabaja sobre los espacios naturales protegidos. Si ya en espacios naturales que no están protegidos o que son parques nacionales, ya por supuesto que a la gente casi no se les deja actuar sobre ni recoger absolutamente nada. En los espacios naturales y parques nacionales todavía es más claro. Ahí casi no podemos ni actuar los propios dispositivos de prevención. Y lo que nos ha dado a ver en los incendios de este verano también es que se debe intentar actuar incluso sobre los parques naturales y parques nacionales, por mucho que tengan esa denominación o de reservas de la biosfera o de parques nacionales, porque los incendios los van a sufrir igualmente y si no se actúa de manera preventiva también sobre esos espacios, pues vamos a ver qué pasa como ha pasado este verano en el Parque Nacional de Picos de Europa, que se ha quemado una extensión enorme, cerca de 19.000 hectáreas se quemaron, no todas de parque nacional, pero sí que era una parte de parque nacional y otra de parque natural. Y en esos ámbitos la administración como que lo tiene muy acotado, el que se pueda trabajar y hacer prevención en esos espacios. Y ahí también debemos cambiar un poco el modo de pensar y de gestionar lo forestal. Voy a daros así un poco unos datos y luego pues me paso al otro factor fundamental, que es cómo los dispositivos que debemos suplir lo que hacía antes el mundo rural, pues estamos precarizados, ¿no?
este verano, para que os hagáis una idea, porque sí que es cierto que incendios los ha habido toda la vida, pero este verano lo que hemos tenido es, sobre todo, pocos incendios, pero enormes, grandes incendios forestales. Este año era comparable un poco en datos al año 1994, con la diferencia de que el año 1994 hubo miles de incendios, pero que se quedaban en incendios pequeños. Con lo cual, este verano lo que hemos tenido son 65 grandes incendios forestales que quemaron en torno a 360.000 hectáreas y entre ellos solo, entre León y Orense, se quemaron más de la mitad de ese número más de esas 360.000 hectáreas. Solo en León y Orense. Para que nos hagamos una idea y volver a insistir cómo ese noroeste, esa zona noroeste, ha sido la más afectada. Con lo cual, este año nos hemos ido a casi más de 400.000 hectáreas quemadas. Ha sido un año de récord absoluto en cuanto a eso, porque, como digo, si lo comparamos con el año 1994, ese año estuvo en torno a las 400.000 hectáreas, pero bueno, todo incendios pequeños, miles de incendios pequeños, pero que además no afectaron a poblaciones. Y este año, como pudimos ver, afectaron a poblaciones, grandes incendios forestales, incendios que duraron semanas y que encima, con pérdida de vidas y medios materiales también en los pueblos. Con lo cual, yo creo que de estos puntos, creo que sacar la conclusión de que debemos cambiar un poco la gestión forestal de nuestro país, revisar la ley de montes, que se ha quedado obsoleta, y bueno, pensar un poco en que las políticas, todas estas políticas que niegan el cambio climático también, estamos viendo que en comunidades como Castilla y León, o donde estuvieron gobernando que Vox con el PP, se vio todavía mucho más como estos partidos que niegan el cambio climático al final son un poco cómplices, recortan en medios de extinción bueno, y en otra serie de políticas, con lo cual no ayudan nada, ¿no? Y sobre todo eso, el enfocar un poco ver el tema del abandono rural, bueno, yo ya no sé no sabemos cómo darle solución a eso, porque ya es cosa de la administración, y mientras que la administración también, depende de la comunidad que sea, se enfoque más en la ciudad y menos en los pueblos y en hacerles perder servicios, pues nos vemos abocados a la desaparición casi del medio rural. Entonces, bueno, eso un poco por esa parte. La otra pata, digamos, de todo lo ocurrido este verano y que por supuesto veníamos avisando desde hace tiempo, es la precariedad laboral de los distintos dispositivos de las comunidades autónomas. De nuevo, vemos que las comunidades más afectadas son los que más precarizados tienen a los dispositivos de lucha contra incendios forestales y de prevención, como pueden ser Galicia, Castilla y León, Extremadura, que hicieron un recorte grande en los últimos tiempos. La Comunidad de Madrid está teniendo muchos problemas en los últimos tiempos también. La Comunidad Valenciana recortó enormemente un dispositivo que era puntero, además, en la lucha y prevención contra incendios forestales y en otras emergencias. También, no solo en los incendios forestales. Andalucía ha recortado también un montón, con lo cual vemos que es un poco sistemático y que va todo enlazado en determinadas políticas y formas de pensar, ¿no? Y en negar el cambio climático. Claro, yo aquí tenemos que hacer un poco de distinción. En mi caso, pertenezco a las BRIF, como dijo Manuel, brigadas de refuerzo contra incendios forestales. Esto hay que remarcarlo. Somos el dispositivo del gobierno central y somos un refuerzo. Podemos acudir a cualquier tipo de emergencia, sea del nivel que sea, porque nosotros en incendios sí que nos activan
desde conatos de incendios hasta ya niveles 2, en los que están afectados poblaciones o carreteras o demás. En nuestro caso, que llevamos ya desde hace muchos años peleando, sí que es cierto que en los últimos tiempos hemos tenido mejoras sustanciales. Somos un dispositivo sobre el que se intentan mirar otros dispositivos, pero bueno, dentro del caos que hay por tener la gestión medioambiental, las autonomías, las comunidades autónomas, pues claro, cada comunidad tiene al final sus condiciones laborales. Nosotros en ese aspecto, por decirlo de alguna manera, hemos tenido suerte, somos un colectivo no muy grande, de alrededor de 700 personas, y por ese hecho, aunque estamos desperdigados por todo el territorio, pero nos hemos podido organizar un poco mejor a la hora de luchar. Hay que decir que nosotros llevamos con una lucha desde el año 2008 aproximadamente, y las mejoras reales las hemos visto este año. O sea, que bueno, y han tenido que pasar muchas cosas por ese camino, por todos esos años, y para que hayamos podido ver por fin que unas condiciones realmente un poco decentes, ¿no? Y con las que podamos estar un poco contentos. Quedan cosas por hacer, pero sí que podemos decir que muchas de las reivindicaciones históricas ya se han visto plasmadas. Porque, bueno, recientemente además ya nos han comentado que se nos van a empezar a aplicar los coeficientes reductores para las prejubilaciones, no, para no tener que estar hasta casi los 70 años subiéndonos a un helicóptero o estar peleando ahí frente a las llamas con casi 70 años. Bueno, nos vamos a poder jubilar antes. Y bueno, pues nos han mejorado sustancialmente otra serie de cosas, el salario, bueno, bastantes cosas, como digo, quedan por hacer, y quizás somos un poco en lo que se quieren ver otros dispositivos. Pero como digo, siguen muy precarizados. Siguen muy precarizados. El ejemplo de Castilla y León es sin duda el más claro. Castilla y León es una comunidad que tiene grandes profesionales, pero laboralmente, en cuanto a condiciones laborales, probablemente tiene uno de los peores dispositivos de Europa, ¿vale? Ya no solamente digo de España, sino de Europa. Esto viene dado principalmente porque todo se arma alrededor de lo privado. Están en torno a 36 empresas privadas las que contratan al grueso del dispositivo bajo un pliego de condiciones que lanza la comunidad autónoma. Son pliegos de condiciones que se lanzan a la baja, y cuando digo a la baja es que cuando salen a licitación se le da a la empresa que menos paga por ello, con lo cual repercute claramente en las condiciones laborales. Y ocurre otra cosa añadida: cuando está en manos todo de 36 empresas privadas, de alrededor de 36 empresas privadas, se hace muy difícil que la gente se organice. De hecho, se han estado planteando los compañeros hacer huelga, pero tendrían que ir empresa por empresa de esas 36, digamos, solicitando una huelga. Con lo cual es imposible. Hay compañeros que no tienen ni comités de empresa, no tienen ni delegados sindicales, con lo cual es imposible organizarse de esa manera, un poco de una manera clara. Eso por un lado. Luego estamos ante la negación siempre continua sigo hablando de Castilla y León porque, como digo, es la que más conozco, aunque este tipo de cosas ocurren también en otras comunidades, pero no de manera tan clara como aquí en Castilla y León, ¿vale? Desde el propio consejero, desde quien gestiona aquí en Castilla y León, siempre niegan su mala organización y demás.
Ellos, a pesar de todo lo que ha pasado, en el año 22, de algún modo, de cara a la galería, sí que dijeron que habían un poco mejorado las condiciones, pero no fue así. Fue como un grupo muy reducido de gente a las que los pusieron a trabajar el año completo y poco más. En una mesa de diálogo que establecieron con los sindicatos mayoritarios, y de ahí no se sacaron las reivindicaciones que tenía el colectivo ni los hechos claros. Es un dispositivo que, como digo, no trabaja el año entero, con lo cual la prevención necesaria que se debe de hacer fuera de la campaña de verano no se hace. Hay que decir que esa prevención, en nuestro caso, por ejemplo, de las briefs, sí que la hacemos. Y claro, no solamente es una prevención de que vas al monte a hacer limpieza de caminos o fajas o apertura de caminos o tal. Es una prevención de que vamos también a dar charlas divulgativas y de concienciación a colegios e institutos, y que a través de los equipos de PRIF que tenemos, que son equipos de prevención, realizamos quemas prescritas, en las cuales también estamos en contacto con ganaderos, personas que gestionan cotos de caza, los guardas forestales, con lo cual a través de eso sí que se hace una prevención real. No solamente lo que podemos pensar de, bueno, vamos a limpiar un camino o tal, ¿no? Pues el estar en contacto con la gente afectada en primer término, como son ganaderos y pastores y demás, o la gente de los pueblos, apicultores y tal, es lo realmente importante de la prevención. Con lo cual, esta gente del dispositivo de Castilla y León no la hace. No la hacen porque no trabajan el año entero. Al no trabajar el año entero, tienen una falta de formación enorme, que cada vez que trabajamos con ellos, y más en incendios como los que hemos visto este verano, se ven esas carencias. Y esas carencias van en detrimento de la seguridad. Y hemos visto situaciones muy fastidiadas este verano por, por esas carencias. No puede, o sea, gente que te llega a un incendio y según llega le explicas cómo hacer un contrafuego, cuando son gente que no saben ni coger ni cómo se utiliza la antorcha de goteo con la que nosotros realizamos quemas fresquitas, pues claro, la seguridad se ve muy afectada. Bastante poco, yo de verdad, lo hemos hablado todos estos meses entre los compañeros, que bastante poco, por suerte, ha pasado para las carencias formativas que vemos dentro del dispositivo, en este caso de Castilla y León, pero también de otros dispositivos que no ven esa formación como algo primordial. Y hay que decir que es básico. Es básico sobre todo por la seguridad de los intervinientes en los incendios. Así que casi os iba diciendo que estaría un poco así, un poco todo. La conclusión clara es que el dispositivo fuese también 100% público, no que estuviese en manos de, como digo, de empresas privadas, que fuese público. Hay una parte pública que sí que esa trabaja en todas las comunidades, que es la que pertenece a la empresa pública Traxa, eh, pero es una parte más pequeña. Todo lo que gestiona Traxa, los dispositivos, las personas que gestiona Traxa sí que tienen unas mejoras, o sea, unas condiciones laborales un poco mejor que las empresas privadas. No tienen las carencias de material, de formación o otras cosas que vemos en, en el día a día, de carencias en el dispositivo, pero aún así también siguen teniendo sus problemáticas. Con lo cual,
yo creo que voy a ir acabando porque tampoco quiero explayarme mucho más. Sacar un poco conclusiones de que ojalá aprendamos de todo esto. Como os decía ahí en la charla esta que tuvimos previa a empezar a hablar yo, que ojalá se aprenda de esto. Yo tengo muy poca fe, o no solo yo, sino el colectivo, tenemos muy poca fe porque, bueno, nada nos hace pensar que esto vaya a mejorar. De hecho, esta misma semana la Junta de Castilla y León ya ha declarado el nivel medio de peligrosidad de incendios. Ese nivel medio lo que va ligado es a que van a echar a gente ya, porque según ellos no, con el peligro medio ya no, con el nivel medio ya no es necesario tener el 100% del operativo trabajando. Esta misma semana hemos podido ver que ha habido tormentas aquí en la provincia de León y hemos tenido incendios provocados por rayos, lo cual nos da a entender cómo sigue la vegetación de seca. Eh, Hoy mismo la Junta de Castilla y León ha anunciado mejoras laborales, pero para su personal laboral y que depende de ellos directamente, pero absolutamente nada se habla de toda esta gente que es el grueso del operativo que trabaja para esas 36 empresas privadas. Con lo cual, lo que digo, nada no hay nada que nos dé confianza para pensar que esto vaya a mejorar. Os puedo poner algún ejemplo más. La Comunidad de Madrid, el colectivo se ha puesto en lucha. Trabajan para la empresa pública Traxa, que ha cogido el servicio desde hace 2 años, que también estaba en manos de muchas empresas privadas. Eh, el problema que tiene la Comunidad de Madrid es que la propia comunidad no ha sacado el pliego de condiciones que corresponde, ya que correspondería ya este año, con lo cual no puede haber una negociación entre la empresa y el colectivo de bomberos forestales. Entonces, en esas estamos. Y no sé, podría poner más ejemplos, pero os iba a hablar de más precariedad y demás. Entonces, por eso, yo ojalá que la administración, a quien competa, se replantee todo esto. Vamos a seguir viendo durante más, o sea, esto ha venido para quedarse. Si os fijáis en lo que os decía sobre los años, primero fue 2012, luego 2017, luego 2022, ahora 2023. Si estos episodios ocurrían cada 5 años, ahora ocurren cada 3. Veremos si todavía no se acortan más. Entonces van a ser episodios muy duros, muy catastróficos y de los cuales esperemos que se aprenda sobre todo para el futuro y como digo, pues para prevenir, no para acordarnos solamente de cuando ocurre la emergencia, sino para prevenir y minimizar al menos los daños. Los daños van a estar ahí, van a ocurrir, pero por lo menos minimizar lo máximo los daños que cause la emergencia. Y bueno, yo la verdad que, eh, como también dije al principio, yo en entrevistas y charlas también lo digo, que por favor no os olvidéis del colectivo de bomberos forestales ni de la gente de los pueblos, que al final en todo esto somos los más olvidados. Seguro que sois personas muchas que vivís en pueblos o zonas rurales y sabéis de lo que os hablo. Y bueno, no tengo que deciros lo olvidados que podemos estar, ¿no? Entonces, transmitir eso, que no caiga en el olvido esto. Yo, por la parte que me toca, sobre todo del colectivo de bomberos forestales, que no se nos olvide. Muchos, por suerte, trabajamos el año entero. Estamos haciendo labores de concienciación durante todo el año, de prevención bueno, pues que estamos ahí todo el año también, no solo cuando llega la emergencia. Así que nada, yo creo que, no sé, preguntas, debate y seguro que alguna cosa se me ha quedado, pero que con las preguntas igual salen. O sea que, A ver si se van animando a levantar la mano. Y muchas gracias por toda tu intervención, desde luego. bueno. Manuel Muñiz.
Abre el micro, por favor. Sí, gracias por la charla y yo mm, quería hacer pues una pregunta primero y luego una observación. La pregunta es si tú crees que la ganadería extensiva ayuda a prevenir los incendios, porque aquí los llamados ecologistas de Zamora dicen que no, que la ganadería extensiva no ayuda a prevenir los incendios. Esto sería una pregunta. Y luego la observación es que un taxista de aquí, que este verano, pues ya te puedes imaginar, fue horroroso y trasladó a gente otra vez para la Culebra y todas las zonas y tal. Bueno, pues aquí también han sido muchos provocados y los incendios. Y la última hipótesis, fíjate, o fijaros, ya vamos a olvidarnos de las renovables, de que incendian montes para luego plantar allí molinos de las renovables. Ya ese tema vamos a dejarlo aparte. La última, digamos, hipótesis es que hay tierras raras. Las tierras raras, sabéis que es el último tesoro en el mundo del litio y todas estas cosas. Y no sé qué mineral habrá por todo el noroeste. Es una hipótesis de que quieren abrir minas. Y entonces, pues el terreno, si lo incendias, pues va a ser más barato de expropiar o de comprar, etcétera. Si has oído algo de esto, gracias. Vale, gracias. A ver, sobre lo último. eh, este verano los peores incendios fueron provocados por rayo, ¿eh? O sea, un poco para desterrar esas teorías. Eh, sí que es cierto que ha ocurrido alguna vez puntualmente, nosotros lo hemos visto en la provincia de León, que después de un incendio, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Fomento, que en el caso de Castilla y León está en las mismas manos, que es muy curioso, sí que levantaron la prohibición de cambiar el uso del monte afectado por incendios, ¿vale? Y sí que permitieron poner molinos eólicos, pero ha sido muy puntual. Yo, a mí sí que me gustaría un poco desterrar esas teorías porque no porque confundan, pero no son del todo reales, porque si nos vamos a las causas de los incendios forestales, sí que es cierto que alrededor del 93-94% está la mano del hombre detrás, pero el 80 y tantos por ciento, casi 90, son negligencias o accidentes. No hay una intencionalidad clara en quemar, ¿vale? Entonces, son negligencias, me refiero. Cosechadoras que están trabajando y por un chispazo prenden un fuego. Una persona que va con la moto por la carretera y pega otro chispazo y prende. O sea, no sé, alguien que manda unos restos y se escapa y, ¿sabes? O sea, no hay una intencionalidad clara sobre eso. Entonces, luego sí que es cierto que, claro, es que los incendios ocurren en zonas montañosas. Zonas, pues claro, donde hay minerales, entonces ahí sí que podemos empezar a rebuscar si queremos lo que se quiera. Pero yo intentaría desterrar un poco esas teorías, ¿vale? Porque, por lo que digo, porque si nos vamos al porcentaje, al número, o sea, a las causas reales de los incendios, las mínimas son por causas naturales, hay que decirlo, pero sí que es cierto que este verano los peores incendios han sido por rayos, sí que coinciden en zonas donde luego casualmente hay proyectos de parques eólicos, pero o sea, es la casualidad, no hay una causalidad en ello. Y en cuanto al uso de la ganadería extensiva, hombre, yo creo que la ganadería siempre ayuda. En este caso, si es una ganadería que sostenible, que no afecte a acuíferos, a otra serie de cosas,
que sea sostenible, que vaya dentro de un consumo apropiado y responsable, la ganadería, como dije antes, eran los propios ganaderos y pastores los primeros que hacían la prevención. Nosotros tenemos tajos en los que hemos hecho trabajo silvícola en los que existe ganado extensivo. Esos tajos, después de que nosotros los hemos desbrozado y hemos podado y entresacado, ha ido allí el ganado y podemos ver cómo esos tajos siguen casi como los hemos dejado nosotros, porque están trabajados por ese ganado. Quizás lo suyo es un poco ese equilibrio entre zonas en las que trabajen los equipos preventivos y luego se meta el ganado a continuarlo. Quizás ese equilibrio sería el bueno y correcto. Pero vamos, yo creo que a favor de la ganadería extensiva, por lo que digo, son los primeros en realizar la prevención. Arturo Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Mm, muchas gracias, Juan, por tu esfuerzo, por tus trabajos. Vamos, pero a ti y a todo el cuerpo de bomberos, porque la verdad, o al cuerpo de bomberos, brigadas, porque gracias a vosotros se pueden salvar muchas vidas y muchos terrenos y pueblos que no se vayan a la rue como ha pasado. Pero bueno. Mi opinión es de que hay mucho político, mucho, mucho personal que pone todo en el papel y no tiene ni puñetera idea cuando deberían de preguntar a la gente rural, a la gente del pueblo, a la gente que está viviendo en esa cuestión para hacer las leyes de montes, las leyes de caminos, las limpiezas. Como luego también estabais hablando de lo del agua, el agua pasa tres cuartas de lo mismo. Yo tengo un primo, o sea, en Málaga, el río Sequillo. De toda la vida de Dios, el río Sequillo, empezaron a hacer ahí urbanizaciones y tal. Vino una riada, todo el mundo a la rue. ¿Por qué? Porque estaban haciendo en el sitio, como ha pasado en las últimas danas, si te pones a mirar, todo era construcción en zona acuífera a dos pasos de... Entonces, ahí están las especulaciones. Lo otro que ha comentado el otro compañero, es que estoy metiendo mucho lío, me estoy yendo a las ramas. Vamos, mi opinión es esa. El fallo es en falta de la educación, de la gente de que tira en el campo, tú vas los excursionistas y en vez de irse se llevan las latas, todo, en vez de coger y volvérselas a traer o un sitio que las echen en condiciones, las dejan allí. Pues esas basuras al final pueden ocasionar fuego. Yo tenía un conocido que fue bombero, ya está jubilado, capitán del cuerpo de bomberos de aquí en Torrejón. Yo ahora ya no vivo en Torrejón, pero era de Torrejón, un tal Carmelo Vega Terceño, que luego llegó a ser sargento. Y nos enseñó desde que yo le conozco una cartilla para prevenir los contraincendios, que se venía en tiempos la liebre disfrazada con el tema de contraincendios y enseñaban a los chavales al tema ese. Ahora es que, no sé, es viva la Virgen, a tirar todo. Las basuras se tienen en cualquier lado, no se organizan. Es que es un desmadre. Entonces, por mucho que vayáis, se limpien, que es lo bueno es el ganado, pero es que vas a coger una piña, como bien has dicho, y ya te están sancionando. Antes la gente iba a recoger leña para el fuego, o sea, para cocinar el día a día. Ahora está prohibido. Y como eso, mil cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los incendios, sí, de esta generación. Claro, si antes limpiabas todos los años, ahora 30 no segundos. limpian. Ahora no limpian. Entonces se va acumulando toda esa broza, todo eso, y al final, claro, menudo combustible. No lo apaga ni Cristo que venga. Pues muchas gracias, es lo que había. Ya habrá más tiempo de comentar. Y muchas gracias. Bueno, perdonadme, ¿puedo meter una postilla?
He puesto antes aquí en el la ignorancia es enfermiza y dañina, referente a lo de las madroñas que estaba hablando antes Freitas, pero para el caso viene para todo. Venga, y perdonadme. Muchas Gracias, gracias. Arturo. Juan Carlos. Sí, mira, respecto a varias cosas que has comentado, nosotros este año hemos visto por parte de gente de algunos pueblos que nos han pedido que ya lo habían pedido en el año 22 y no se les hizo ni puñetero caso. Y este año nos han vuelto a pedir que por favor vayamos a dar charlas de prevención, ¿no? O de cómo exponerse ellos a la hora de que llega un incendio a los pueblos. Nosotros ya lo que hemos tomado es la iniciativa, ya les hemos dicho que si no vamos de manera oficial, pues que iremos de manera extraoficial porque sí que vemos muy importante el, el ponernos a trabajar con ellos porque, pues por lo que has dicho, que la gente de los pueblos es la que mejor sabe cómo está su entorno. A nosotros nos han ayudado muchísimo, muchísimo este verano. Más allá de que afectaron pueblos del entorno de donde tenemos la base y que conocemos a gente y personas que viven en esos pueblos, pero claro, la ayuda que nos dieron fue enorme. Hay que decir que sin su ayuda no hubiésemos podido trabajar como trabajamos, porque gracias a que tuvimos la ayuda de la gente de los pueblos nos pudimos quizás desentender de ciertas cosas que se las encomendábamos a ellos y nosotros ponernos a otras que resultaban más difíciles y más peligrosas para el desempeño de la gente de los pueblos. Entonces, 100% de acuerdo en contar con la gente de los pueblos y en la prevención. Decir que no está prohibido hacer uso de lo que te da el monte, lo que pasa es que la burocracia hace que no se haga uso de ello. Que tengas que pedir permiso para absolutamente todo. Los permisos acaban dándolos, pero después de saber cuánto tiempo y después de saber cuánto papeleo. Freitas. Buenas tardes. Bueno, ya antes nos hemos saludado, Juan. Buenas tardes a todos los demás. Quede claro una cosa, que yo soy más de campo que las amapolas. Y hay conocimientos que tengo que me vienen de mi primera infancia, hasta los 7 años en que yo he vivido en la aldea, con la gente de la aldea, con mis abuelos, con mis tíos. Entonces ahí vienen conocimientos y vienen cosas que hoy en día no los encuentro por ningún lado. El venir a la ciudad es otra cosa. Después son costumbres. Hay gente del rural que, aunque está en la ciudad, el ir el fin de semana a la aldea es todo un honor. Por lo cual, la zona mía se encuentra así. Y antes de que Isa me diga 30 segundos, yo te voy a hacer cuatro o cinco preguntas que tengo aquí para que tú vayas contestando. Algunas medio has contestado. Conocimientos que os dan a las BRIC sobre vientos y rayos. Conocimientos atmosféricos. ¿Eh? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando era niño había un vecino, el tío Ambrosio, y en plena tormenta estaba el hombre allí aguantando la tormenta y controlando los rayos. Y yo le dije a mi abuela, oye, mira, el tío Ambrosio debe estar borracho. Está en la lluvia y está contando los rayos. Y la mujer me dice, no está controlando los rayos, no está contando rayos. Está controlando dónde está cayendo cada rayo para después ir a ver esa zona a ver si hay algún fuego interno. Para evitar incendios. Eso la primera. La segunda, vosotros como profesionales, ¿eh? ¿Qué formación física y conocimientos del cuerpo humano os dan en momento de una necesidad grave? Porque me acuerdo que compañeros vuestros han fallecido quemados vivos por negligencia de los puestos de mando, como fueron los incendios de Cataluña, en la zona de Valls, que murieron 10 o 12 brigadistas abrasados por el fuego, pidiendo, como pedían, ayuda. Eso otra. La relación laboral vuestra, que es igual que la de un bombero, ¿tenéis esa normativa como el bombero de ciudad? ¿Os respetan unos horarios
tenéis, digamos, planes de retén en el momento que falla uno, cubrir con otro. Formación topográfica. ¿Os la facilitan? De zonas, de comarcas, saber dónde está una cosa, dónde está la otra. Conocimientos a través de guardaforestales o de pastores, de dónde hay una barranca, dónde puede haber un hueco, dónde puede haber una vaguada, dónde puede haber que os sirva a vosotros para orientaros en el momento en que estáis al frente. Como profesionales, ¿qué edad os ponen al frente, digamos, en primera línea contra el fuego? ¿Qué edades tenéis de vida, de trabajo? Porque es muy fácil decir, no, brigada forestal. Sí, pero un brigadista forestal es un ser humano que traga en un momento de un incendio humo a destajo, que aguanta temperaturas de 300 y 400 grados y eso no hay cuerpo humano que lo aguante. Y llegado a los 40, 50 años, el cuerpo se resiste. 30 Alerta, segundos. ya estamos. Y las conducciones de torretas de alta tensión antes limpiaban esas zonas de bosque. ¿A quién corresponde ahora? ¿Al Estado o a las compañías eléctricas por donde hay conducción eléctrica y se pueden crear arcos voltaicos que forman fuegos? Esta es la primera. Después, con respecto a la ganadería, soy de zona donde tenemos yeguadas, donde hay ganado vacuno en la montaña, donde hay apicultores, gente que tiene sus panales y viven de la miel, como si no hubiera nada, como si no hubiera nada, porque la burocracia les está jodiendo a todos. Como ya me han llegado los 30 segundos, me gallo. Mira, mira si puedes hacer de estas breves preguntas que te hago, porque hay que respetaros a vosotros como brigadistas. Hay que saber cuáles son vuestras condiciones. Pero después hay que saber qué es lo que os indican, al voluntariado o a la gente que estáis trabajando como trabajadores en España. ¿Con qué os apoyan las empresas? Porque que sean privadas y solamente ellos piensen llevarse los millones y a vosotros que os den fuego, pues no. Vale. A ver, te respondo varias en una casi porque tienen que ver con formación. Nosotros, como digo, al trabajar todo el año sí que tenemos bastante formación y nos forman. Hemos tenido cursos sobre interpretación de clima, con lo cual, porque, claro, nosotros el entender un poco ya solo las nubes que puede haber por la mañana ya nos puede dar a entender el día que vamos a tener, ¿no? Porque las nubes son indicativas de si va a ser un día de viento, si va a ser un día de tormenta, más allá de mirar las previsiones bueno, que nosotros por suerte sí que manejamos a través de diferentes programas, pues previsiones bastante certeras de lo que va a ocurrir cada día. Luego sí que es cierto que llegas a un incendio y los propios vientos locales te hacen cambiarte un poco todos los planes que llevabas en la cabeza al principio. Pero bueno, en cuanto a formación de ese aspecto, sí que tenemos formación en cuanto a interpretación del clima y demás, y hacemos seguimiento además todos los días. Nosotros todos los días al empezar la jornada tenemos un briefing en el cual bueno, nos informan de la situación del tiempo para ese día, nos informan de la sequedad, bueno, de los incendios que hay, con lo cual sí que estamos al tanto un poco de todo eso. También tenemos una formación específica con un entrenador, tenemos entrenamiento diario pues, para mantenernos en una forma física adecuada para este trabajo y tenemos formación en cuanto a primeros auxilios. Comentabas lo de la gente de Cataluña, ¿no? Me imagino de Norte de San Juan, que murieron bastantes compañeros. Sí, nosotros se trabaja mucho, no solo nosotros, sino todos los dispositivos, la seguridad.
Tenemos el OACEL que se llama, que es un protocolo de seguridad, observación, atención, comunicación, ruta de escape y lugar seguro. Entonces, esos 5 aspectos, aunados en esa palabra, OACEL, en esas siglas, las trabajamos de manera continua también. Entonces siempre procuramos trabajar con zonas seguras cercanas y bueno, sobre lo quemado, porque lo que se ha quemado ya no se va a volver a quemar, entonces siempre que tengamos eso cercano, pues estaremos más seguros. En el caso nuestro además tenemos la posibilidad de a nuestros jefes, a nuestro responsable, que si nos van a meter en un sitio y nosotros no lo vemos claro, nos podemos negar. Que eso hay que decirlo que tampoco tienen esa posibilidad en todos los dispositivos, ¿vale? Porque pues hay responsables que, bueno, pues hay compañeros que no pueden negarse a meterse en un sitio aunque lo vean inseguro. En nuestro caso sí podemos negarnos a meternos en un sitio si no lo vemos seguro. Luego otra cosa que decías, en cuanto nosotros llegábamos a los incendios en el helicóptero, entonces quizás esos mapas tampoco no son tan necesarios porque vemos desde el aire todo el incendio, ¿no? Vemos caminos, vemos carreteras, vemos ríos, pero también trabajamos con material topográfico, ¿eh? O sea que, bueno, sí que es cierto que las briefs se han ido profesionalizando, como digo, a lo largo de los años, después de mucha lucha, y manejamos quizás cosas que igual en otros sitios no se manejan. Y luego, pues en cuanto a lo que preguntabas de las relaciones laborales y si se nos respetan horarios y demás, nosotros tenemos ciertas diferencias con los bomberos urbanos en cuanto a horarios. Ellos se prejubilan ya a los 55, nosotros con lo que se ha aprobado recientemente y esperemos que nos empiece a afectar lo más pronto posible, nos podremos jubilar a los 60 años, si todo va bien. Eh, bueno, no sé si trabajando, yo tengo compañeros que llevan trabajando en esto ya casi 40 años. No sé si jubilarse si subirse a un helicóptero a los 60 años todavía es lo mejor. Por suerte sí que es cierto que son compañeros que se cuidan mucho con unas condiciones físicas tremendas, pero aún así el cuerpo falla en cualquier momento y no sé si es lo más adecuado. Aquí hay chavales que empiezan a trabajar, entran con 20 años. Como digo, se me viene a la cabeza en concreto un compañero, que es el que lleva ya casi 40 años trabajando, pues él empezó en esto con 18, 19 años. Con lo cual, toda su vida trabajando en esto es un trabajo muy duro, muy físico. Eh, Mentalmente también nos afecta bastante. Sí que hay que decir que, mira, ahora que me viene a la cabeza, en cuanto a eso, sí que tenemos bastantes carencias. No tenemos nada que se asemeje a un apoyo psicológico. Este verano ha sido muy duro para nosotros. No me voy a comparar con las personas de los pueblos, evidentemente afectadas por los incendios y que han perdido casas o demás, pero el dispositivo hemos sufrido mucho este verano mentalmente. Ha sido duro y he de decir que nosotros de momento en cuanto a eso no tenemos absolutamente nada. Hemos trabajado también en la Dana el año pasado, acudimos a todo tipo de emergencias y no tenemos absolutamente ningún apoyo psicológico. O sea que todo esto o nos lo comemos nosotros o lo hablamos con nuestras parejas o nuestros amigos o si no tenemos nadie con quien hablarlo en caso de tener algún problema respecto a eso. Entonces, algunas carencias formativas, como veis, y de otro tipo todavía nos falta. Nelson. Eh, No, perdón, Nelson, perdón, pero que es Isabel Álvarez, perdón. Tú vas tranquila, después. Isabel Álvarez, tranquila. adelante, perdona. Gracias, daba igual, ¿eh? Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por esta charla y por vuestra labor, que o sea, ya me imagino lo dura que es y sé de buena fuente que
que hacéis más horas de las que os corresponde. Y bueno, yo lo que quería es un poco aclarar que cuando dices lo de las trabas burocráticas, bueno, es que yo he oído mucho a raíz claro, de este verano, pues este discurso de no se puede cortar una encina, no se puede coger una piña, no se puede hacer nada. Digo, bueno, sí se puede. Yo he vivido toda mi vida en pueblos. Hasta hace 5 años vivía en un pueblo donde el encinar era privado, eran pequeñas parcelas de la gente del pueblo y siempre había que coger un permiso para cortar la leña. Era más complicado antes que ahora. Ahora, bueno, la única complicación es quizá que tengas que ir al SIPAC y llevar sacar o sea, localizar la parcela, ¿no? Las parcelas. Pero bueno, yo este año me faltaba una, me lo hicieron allí, me atienden amablemente. Se saca una vez solo, cada 2 años, de todas las parcelas que tú quieras, que no es para tanto, ¿eh? O sea, que ese discurso a mí me parece que no puede ser, porque es lógico que haya que coger un permiso, porque si no habrá gente y hay que complicar, o sea, cumplir unas normas. Hay que entresacar las encinas, no se puede coger y arrasar con todo. Y habría gente que lo haría si no hubiera ese tipo de control. Entonces, me parece que eso no está, o sea, a lo mejor pues tratar de facilitarlo en el sentido de que la localización de la parcela a lo mejor lo hagan allí, bueno, no digo que no, pero es una vez, se coge una vez y sirve para 2 años. Y entonces, pues ese discurso de que no se puede cortar ni nada no es verdad. Y ahora vivo en otro pueblo donde la junta vecinal, a quien solicita un quiñón de leña, lo sortea, que son quiñones, no son, o sea, son de utilidad pública, que los gestiona la junta vecinal para cortar leña. Simplemente hay que solicitarlo, nada más. Ya ellos sacan el permiso y todo te dicen. Y tienes que firmar que estás de acuerdo con cumplir con las normas de buenas prácticas, lógicamente. Entonces, pues no, creo que eso de que no se puede cortar una encina, que lo dice mucha gente, yo lo he oído mucho, no es verdad. No se puede ir por ahí diciendo cosas que dicen de que no se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor se podría facilitar un poco más la burocracia, no sé, pero poder se puede. Y por otro lado, te quería preguntar una cosa que no tengo yo muy clara, porque bueno, que no sé muy bien lo que significa. Este año tú dices que la gestión corresponde a las comunidades autónomas con los incendios, sí, eso sí lo sé. Pero este año, pues, mucha gente solicitamos porque había concentraciones y te decían hay que solicitar el nivel 3. ¿En qué consiste eso? Esta es mi pregunta, exactamente. Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, respecto a lo primero, sí que es cierto, a ver, ciertas normas que hay que haber para el uso de lo que da el monte, de los recursos. Entonces, no está prohibido, pero luego también depende un poco del ayuntamiento, el que facilite o no facilite esos permisos, o porque hay ayuntamientos o determinadas juntas vecinales que no hay manera de que den permisos para ello. Pero sí que es cierto que prohibido no está. Hay mecanismos, como bien dices, para hacer uso de la leña, de las piñas, de lo que del monte. Respecto a la pregunta del nivel 3, vale, sí, sí que lo vi. A nosotros nos llamó un poco la atención que se pidiese el nivel 3. Vamos a ver, el nivel 3 consistiría en que el mando pasaría a formar parte del Estado, en este caso de Protección Civil y del Ministerio de Defensa. ¿Qué conlleva eso? Que, como ya pudimos ver además en la pandemia, se pongan al mando militares, personal de defensa. Yo, después de la experiencia que nos ha dado el ver cómo gestionan, al menos en León, en la zona del campo de tiro del Teleno, que cuando se ponen al mando los militares, son personas que no tienen conocimiento sobre los incendios forestales y
y que llevan un poco mal el cuestionamiento de Personal, las órdenes. exacto. Entonces, desde el propio dispositivo, yo personalmente además hice mucho hincapié en redes sociales, que no estaba de acuerdo en la solicitud del nivel 3. Las competencias son autonómicas. Sí, Creo que la gestión por parte de la autonomía o de los directores de extinción de cada zona, en este caso en Castilla y León, que era donde más se solicitó ese nivel 3, son los mayores conocedores de las zonas. Y además ocurre una cosa, no por haber pasado a nivel 3 iban a haber venido más medios de extinción, hubiese cambiado solamente el mando. Un mando que, como digo, no tendría ni experiencia en extinción de incendios ni en gestión de los incendios forestales. Creo que al menos en este tipo de emergencia, en esta emergencia en concreto, que son los incendios forestales, hubiese empeorado la situación. Y no con ello habrían venido más medios a trabajar, que era, digamos, también lo que yo había visto por ahí que se solicitaba, que a través de la declaración del nivel 3 se sumasen más medios a la extinción. Los medios eran los que eran este verano. Como digo, sobre todo en Castilla y León, en los incendios de León. Y en los y en los de Galicia igual. O sea, los medios eran los que eran. Estaban los medios autonómicos, que no había más. Que eso es otro debate. Que pudiese haber más medios autonómicos, por supuesto. Hay una falta evidente de personal. no, Eh, el Estado puso todos los medios que podía poner, que eran las BRIF y la UME. Y hasta puso a personal del ejército no perteneciente a la UME a trabajar también. Y se activó el protocolo de protección civil europeo, con lo cual vinieron también medios del resto de Europa, de diferentes países, a la extinción ayudar a la extinción de los incendios. Se puso todo lo que había. Entonces, yo, bajo mi punto de vista y bajo el colectivo, que sí que tuvimos bastante debate sobre eso, porque veíamos como, sobre todo aquí en la provincia de León, hubo muchas concentraciones y manifestaciones que pedían el nivel 3. Entendíamos, insisto, en que no iba a ser lo mejor, porque el cambio de mando nos iba a suponer más problemas que ventajas. No sé si he respondido a... Nelson, ahora sí. sí, muchas gracias. Desde Colombia los saludo, en especial a esa que hacía tiempo no la veía o que la vez pasada no tuve oportunidad de saludarlo. Eh, y, y a nuestro conferencista Juan Carlos por su claridad en el discurso. Y yo tengo como, y recojo como parte incluso de Freita cuando hablaba como de los tipos de saberes que se dan en el ser humano. Cuando él hablaba ya de su región, donde se vivían ciertas experiencias que traen enseñanzas como las que nos dejaron nuestros padres, ¿no? Porque no pasaron por academia, ni universidad, ni escuela, pero nos dejaban grandes enseñanzas. En particular con Juan Carlos tengo una inquietud, Juan Carlos. ¿Qué piensa y siente la sociedad civil sobre la institución bomberil? Si es correcto el término bomberil, si no me lo corriges. Porque normalmente lo que uno se encuentra con la comunidad es que solamente llamamos a la solidaridad cuando se están presentando los hechos, o sea, las consecuencias. Nosotros vemos un incendio, un movimiento sísmico que no queremos nunca volver a ver, o una inundación y decimos, uy, se nos fueron tantas vidas, uy, se nos fueron tantas propiedades, uy, se nos fueron tanta riqueza, pero
Antes habíamos pensado en eso. Es como, ¿qué lectura tienen ustedes? Y de asistir a este evento es porque siempre me ha llamado la atención el hecho del papel que juegan los bomberos. Por ejemplo, en mi región, aquí en Calarcá, Quindío, que es con las uñas, sin vestimentas específicas y con una gran voluntad como la que ellos, pero luego les pagamos con desprecios. Dejo ahí mi inquietud y muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Sí, sé cómo trabajan en tu tierra porque, como dije antes, nos ha tocado ya trabajar a mí el año pasado en Bolivia, fueron otros compañeros a Chile hace 2 años también, y sobre todo en Bolivia hemos visto las carencias que tiene allí las personas que se dedican a la extinción de incendios. En cuanto a lo que me preguntabas, eh, a ver, nosotros sentimos el apoyo de la gente, el apoyo de la sociedad, pero bueno, también, como digo, eh, que es una solicitud que hago siempre, que no se nos olvide. Creo, no sé si es la naturaleza de este país o qué, pero pasan desgracias y parece que luego quienes intervienen en esas o ayudan en esas desgracias como que se les olvida. Pasó cuando la pandemia, todo el mundo muy apoyando mucho a los sanitarios y demás, y parece que eso se ha olvidado. Estos años con las catástrofes meteorológicas, pues un poco lo mismo y al final yo por eso siempre insisto mucho, o insistimos mucho siempre que damos charlas y entrevistas, que no se nos olvide. El, sí que vemos que sobre todo el sector de bomberos forestales, que se nos confunde con los bomberos urbanos o bomberos a secas, pero bueno, eso también viene dado porque el término bombero forestal es de hace nada, porque aún sigue habiendo compañeros que están trabajando en lo mismo que trabajo yo y se les llama o peones de la caza o peones de obra o peón forestal, no tienen ni siquiera la denominación real que es bombero forestal, con lo cual como para pedirle luego a la sociedad también que no sé, que recuerde un poco quiénes somos. Pero sí que vemos eso un poco, que al bombero sí que se le tiene como una figura ahí importante y establecida ya dentro de la sociedad y recordada. Y bueno, pues a los bomberos forestales, quizás, pues, a ver, por lo que digo también, pues como que, no sé, se nos tiene un poco ahí, no digo olvidados, pero bueno, no sé cómo explicarlo sin meterme en un charco quizás. Pero bueno, lo que digo, sí que es cierto que este año hemos visto muchísimo apoyo por parte de la sociedad, las diferentes concentraciones y manifestaciones que ha habido, convocadas por los propios colectivos de bomberos forestales, han sido muy apoyadas. Sí que estamos sintiendo cada vez más ese calor y ese apoyo, pero como digo, el verano pasa, los incendios no se acaban, pero son menos. Y bueno, pues vamos quedando ahí, ¿no? Como cuando guardas la ropa de verano, porque llega el invierno casi y hasta el próximo verano no la vuelves a sacar. Pues bueno, un poco con eso. Esperemos que, que quede en el recuerdo colectivo todo lo que ha pasado este verano, porque pues sobre todo para que no vuelva a ocurrir, ya no por nosotros mismos quienes trabajamos en esto, sino que quede en el recuerdo colectivo de la gente, que se acuerden, que se acuerden siempre. Concha. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, Juan Carlos, pues nada, agradecerte mucho. Yo por lo menos que pongas encima de la mesa el menosprecio y el déficit que con vosotros se une al mal pagado servicio público, porque tú has acabado ahora mismo la intervención diciendo que no se nos olvide.
pero no es a mí a quien se me tiene que olvidar. Yo como profesional te respeto, te valoro, te quiero, te colaboraré, pero las instituciones, los que pagan, son los que no se les puede olvidar. Y sin embargo me da la impresión, después de tu exposición, que estáis mal pagados, mal considerados, deficitarios a nivel de trabajadores, es decir, que el error está ahí. No cabe duda. No está en que yo tenga que pedir permiso para una piña o no, pues todo lo que hemos estado oyendo estos meses de atrás, sino que en Castilla y León es un escándalo, eso permanentemente ha estado saliendo. Es decir, es la tónica que mantiene la derecha donde gobierna con respecto a lo público. Por no hablar ahora del escándalo de Andalucía, que eso ya, bueno, eso ya me parece que no se raya la locura. Pero yo creo que la denuncia está ahí, claro, no está en que no se nos olvide. A mí no se me va a olvidar porque yo que creo que hay verdaderamente una invasión y una alteración del medio ambiente, y es verdaderamente tremendo lo que se está haciendo con los campos, pero eso no va a cambiar en la medida que el gobierno lo mantenga quien lo mantiene. No sé si estaré equivocada, pero la denuncia este año, vuestras concentraciones, manifestaciones y tal, y tú lo has confirmado, que habéis pasado al nivel 2, si no me equivoco, y eso significa despidos. Bueno, o sea, ¿quién tiene que aprender? Hombre, ahí tenéis que dar la paliza al que os paga. Claro, fíjate la táctica, has dicho, de Castilla y León, que están trabajando con 30 y tantas empresas privadas. Hombre, la estrategia está clarísima, clarísima. El sistema siempre tiene una estrategia para romper la unidad del currante. Tú lo has dicho, imposible ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos comunicamos? Tú fíjate cómo han tratado de romper esa comunicación reivindicativa. Por lo tanto, yo, esto como lo de Andalucía, bueno, son perros, ya lo ves, muchos perros. Que tanto esto como lo de Andalucía, lo de Madrid y otras tantas cosas, va a depender de nuestro voto. Si no, todo lo público, y además por ideología y por coherencia, la derecha no lo quiere. 30 Eso es segundos. lo único que tenemos que tener claro. Es decir, y respeto la decisión de la derecha, pero no puedo estar de acuerdo y tengo que huir de ella. Y por eso no les puedo votar. Y creo que ahí está verdaderamente la clave. Aquí hay mucho dinero, o sea, España va como no sé qué, dice Pedro, pero eso no está para nada revirtiendo en la población, en ningún tipo de currante, en lo público, en nada. Algo tenemos que hacer. Y como de lo más último, vuestra experiencia, aunque yo reconozco que lo de Sevilla me tiene verdaderamente impresionada, porque yo no pensé que en un país que somos la cuarta economía de Europa pase una cosa así. Para mí es impensable. Bueno, compañeros, nada más. Gracias, Concha. Juan Carlos. Sí, rápido, nada, totalmente de acuerdo. Yo además, cuando me refiero que no caigamos en el olvido, ya no solo por nosotros, sino, insisto, por la gente de los pueblos, pero que la gente de los pueblos no olviden ellos tampoco lo que ha ocurrido, porque toda la gente se alarma y protesta mucho cuando pasa eso, pero dentro de unos meses, cuando hay elecciones, pues luego parece que se olvida. Entonces, yo pido un poco de memoria por eso. Ya no solo por nosotros, sino porque a la administración no le vas a poder pedir memoria, porque la administración, la memoria es cortoplacista o electoralista, no es de otra manera. Pero a la gente sí, a la gente sí. Una pregunta que se me ha olvidado, por favor. Cuando decís cuarta o quinta, es que tengo la garganta, cuarta o quinta generación o sexta, ¿qué queréis decir? Incendios de cuarta generación. Es que no sé.
Eso es una tipología que se le ha dado a los incendios para entender un poco la gravedad que tienen. Entonces, hemos ido pasando desde incendios de primera generación que solamente afectaban al monte y ya, y que no necesitaban de muchos recursos para extinguirlos, y Ajá. hemos pasado a tenerlos de quinta generación o ya casi de sexta. Yo, como dije un poco en la charla, no me atrevo a decir que en España tengamos todavía incendios de sexta generación, porque son incendios que adquieren tanta energía que llegan a tener hasta su propio clima. O sea, crean sus propios vientos, sus propias corrientes, pueden llegar a crear rayos, lluvia, y bueno, y ya de ahí ya sí que te tienes que olvidar del monte y dedicarte a proteger los pueblos y demás, y además con serios problemas de seguridad. Pero yo creo que en España estamos en los de quinta generación, por lo que te digo, porque nos Vale, tenemos que centrar mucho en la protección de los pueblos, no solo en el monte. vale. Divina naturaleza. Sí, la que estamos creando. Olga Castillo. Mm, A mí me parece que, por supuesto que no nos podemos olvidar, pero claro, en los pueblos vivimos muy poca gente, no tiene nada que ver con los millonazos que viven en las ciudades. O sea que aunque nuestro voto influye en muy poca medida. Entonces tiene que ser que toda la población piense que los montes y el medio ambiente no solo son una riqueza para la poca gente que vivimos en los pueblos, no, es que les va la vida de todas y de todos en ello, porque si no, ni hay votos que influyan ni ninguna posibilidad. Y el que a vosotros, a los bomberos forestales y demás, se olvide más fácilmente que a otros, pues es también porque trabajáis en los pueblos y en el medio. España, la mayor parte del espacio del territorio español es campo, es rural, de una forma o de otra, pero parece que eso se olvida, como está concentrado en las ciudades y claro, la poca gente que vive en el campo no puede, se acuerde o no se acuerde, responsabilizarse de todo. Yo creo que serían necesarias movilizaciones no solo de las personas que trabajáis en ello, sino considerándolo un sector público que debe ser público. Ya sé que poca gente vamos a las manifestaciones defendiendo la sanidad pública o las pensiones públicas, lo sé, pero debería haber un movimiento también de ese tipo. ¿Que van pocas personas o muchas? No lo sé, pero debería de haberlo, porque si no, la inmensa mayor parte de la población vive en las ciudades y se olvida mucho más fácil todavía que en los pueblos. Y por otra parte, el otro día estuvimos en una conferencia muy buena que dio un catedrático de León, muy clara como la tuya, y hablaba de la importancia, claro, el cambio climático es inamovible, lo único que podemos hacer es no aumentarlo, porque ya es tarde, pero eso debemos hacerlo, pero, pero no solo el proteger los pueblos en torno a los pueblos, que requiere que trabajéis o trabajemos gente a lo largo de todo el año, por supuesto, y más y con mejores medios, sino también ordenar el territorio de bosque para limitar los espacios de matorral, no eliminarlos, sino limitarlos, que haya cortes, espacios de corte suficientemente amplios entre unas zonas y otras, porque claro, él decía, y con razón, que los árboles no son los que hacen daño, ni siquiera el matorral bajo hace daño, lo que hace daño es que ahora la gente de los pueblos no lo puede manejar todo, ni muchísimo menos, entonces eso crea un continuo y en ese continuo, claro, no hay manera de parar nada, ¿no? Y, y una pregunta, porque es que no me acabo nunca de aclarar. Las BRIF son estatales, por lo que he creído entenderte. Y los medios que tiene la Junta de Castilla y León son los de estas empresas. ¿Y cómo se llaman? O sea, cuando queremos defender algo, si queremos manifestarnos y poner un cartel diciendo den trabajo todo el año ¿a quiénes? Claro, es que es lo mismo, es que son un montón de cosas diferentes dentro del dispositivo de la Junta de Castilla y León. Están las ELIF, que son los medios helitransportados que van a los incendios en helicóptero, y luego están las cuadrillas de tierra, están
del personal que trabaja con los camiones autobomba, está el personal que trabaja en las torretas. Claro, es un personal muy amplio y a cada uno se le llama de una manera, como digo, porque unos son peones especialistas helitransportados, otro es peón de obra de cuadrilla de tierra. El, ¿sabes? O sea, es que, claro, se hace muy difícil que, por lo que dije antes, esa organización para que se organice el propio colectivo para luchar, sobre todo estando en torno a 36 empresas privadas, es muy difícil. Entonces, claro, ¿cómo les llamamos? Pues es que no te sé decir. Habría que empezar a llamarles los bomberos forestales del dispositivo Castilla y León. Y que eso se fuese quedando en la conciencia de que son bomberos forestales, aunque quien los gestiona no les quiera llamar aún de esa manera. Pero, o sea, defendemos a los bomberos forestales del dispositivo de la Junta de Castilla y León, porque al final ahí ya sí que englobas a todos. O sea, a los que van en helicóptero, a los que trabajan en tierra, en las cuadrillas de tierra que se dirigen en coches a los incendios, a los que trabajan con los camiones, un poco eso. Es la única solución que se me ocurre, porque es que es lo que te digo, cada uno... Y luego sí que has dado con una clave de la ordenación del bosque. Eso es básico y fundamental. Y que se apostase más por especies autóctonas a la hora de repoblar o pensar un poco más en, cuando hacemos los trabajos preventivos, que se piensen en proteger robledales, en proteger encinares, porque siempre nos vamos a proteger pinares que no digan que no tengan su importancia, pero sí que nosotros mismos lo vemos, que los trabajos preventivos se centran mucho en proteger pinares, que al final es lo que da el dinero más rápido e inminente a la administración, porque por diferentes, o sea, tiempos de tala y demás, y no tanto en robledales, encinares, en los propios brezales que dan sostenimiento a apicultores, a la gente que recoge setas, no sé. Es, Isa, permíteme que se me olvidó. Si vives en la provincia de León, sí, nos sí, conocemos, Olga, además. nos conocemos. Sí. Entonces, podríamos contactar si pudiéramos organizar una charla de información en los pueblos de la Por provincia. supuesto. Sí, Vale, como comenté luego antes, le pido a Manuel tu contacto. vale, como comenté antes, nuestra intención es que las charlas, tanto de prevención como de preparación ante un incendio, que nos han pedido en determinados pueblos, como puede ser, hablo de la provincia de León, para quienes no seáis de aquí, bueno, para que sepáis que son pueblos de aquí de León, Filiel, Molina Ferrera, son pueblos del entorno del Monte Teleno, de la Sierra del Teleno, aquí en León. Bueno, nuestra intención es que se puedan dar las charlas de manera oficial, o sea, que vayamos como trabajadores oficiales del ABRIF. Si no es posible, vamos a ir de manera extraoficial en nuestro tiempo libre y ya está, porque sí que lo vemos necesario. Entonces, que te pase mi contacto, Manuel, y sí, cualquier gente que conozcáis en pueblos del entorno, vamos, de donde sea, de la provincia de León o de otras provincias. Nosotros estamos dispuestos a ir a dar charlas a cualquier sitio, porque lo vemos necesario. Es que, o sea, por nosotros mismos, ya no solo porque o sea, nos sirve, la gente de los pueblos nos ayuda mucho. Muchas gracias. Bien, Manuel, pase usted adelante, que antes te comió. Vale. Bueno, gracias Juan Carlos por tu exposición y creo que nos ayuda mucho a comprender un poco la situación de los bomberos, las brigadas de refuerzo, que sois vosotros y vosotras, y también los otros dispositivos autonómicos, que son realmente los que deben que tener esa responsabilidad y deberían de poner más carne en el asador. En fin, vamos a ver, yo tengo aquí algunas cosas que he recogido
sobre el tema ecológico que soluciona a los incendios forestales y bueno, es impulsar una verdadera política de prevención a escala de paisaje, que esto implica pues diversificar los paisajes forestales, romper la homogeneidad, introducir manejos que reduzcan la continuidad del combustible y fomentar modelos de mosaico agroforestal con usos productivos y conservación simultáneamente, que también yo creo que eso te has referido también tú. Aprobar un marco regulatorio integral y coherente, y eso es la pregunta que después te voy a hacer. Pero continúo, reforzar la rentabilidad y los usos tradicionales del monte, que también hemos hablado de esto, ha preguntado también de Zamora, han preguntado sobre esto. Establecer incentivos fiscales y financieros para que se conserve, ¿no? Deducciones en inversiones de gestión forestal, en montes protectores, servicios ambientales a propietarios y comunidades que mantengan bosques ordenados y resilientes, en fin, diseñar una política de Estado para el futuro del medio rural que generar cultura de riesgo y conexión social con el bosque, integrar mitigación climática con prevención. Bueno, estas son las cosas así que... Pero entonces la pregunta es que vosotros tuvisteis la visita del presidente del gobierno en vuestra zona y el Pedro Sánchez lanzó una idea que era el pacto de Estado para prevenir y para combatir los incendios forestales con este nuevo, con este nuevo paradigma que se nos da con el tema del cambio climático y todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, yo personalmente tengo muchas dudas, dado el, el- el clima político que tenemos en este país y dado también la experiencia de otros pactos de Estado, como el Pacto de Toledo, de las pensiones o el Pacto por la violencia machista. eh, en fin, no es que hayan dado mucho de sí la cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes sobre este lanzamiento de un posible pacto de Estado para combatir y prevenir los incendios forestales? Bueno, creo que tenemos ya una ley de montes, que como digo, que si se revisase y se actualizase, pues quizás no era necesario un pacto de Estado. Recientemente no, en noviembre del año pasado se aprobó ya un estatuto básico de bomberos forestales. Hay comunidades que no lo han aplicado todavía y es obligación aplicarlo. Si con un pacto de Estado va a ocurrir lo mismo y como estamos viendo ya has comentado tus ejemplos, Manuel, de otros pactos que se han llevado a cabo y luego la comunidad de turno no lo aplica, pues entonces no sé para qué queremos otro pacto más. Vamos, lo que comento, el ejemplo claro es el Estatuto Básico de Bomberos Forestales, aprobado ya casi hace un año, de obligación, de una aplicación obligatoria por parte de las comunidades autónomas y no lo están aplicando a sus diferentes dispositivos, pues entonces, no sé, las competencias son de las comunidades autónomas en todo esto. El pacto estaría bien si el clima fuese otro, probablemente. Y no... Entonces, pues no sé, no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro que fuese efectivo. La ley de montes está ahí, hay cosas dentro de la ley que ni siquiera cualquier administración autonómica no lo cumple y es una ley. Entonces, claro, yo no sé si las sanciones vemos que tampoco sirven o ni siquiera hay sanciones, probablemente, porque o les da igual que haya sanciones. Pero la ley de montes no se cumple. O sea, en cuanto a materia preventiva no se cumple, como he dicho en la charla. Entonces, no sé si un pacto lo solucionaría. La verdad, tengo mis dudas. Gracias. Bien, dada la hora que es, y para que el ponente no se nos canse y quiera volver otro día, no pidáis más palabras, por favor. Isabel.
Adelante. Yo quería hacerte otra preguntina. Verás, bueno, yo vivo ahora cerca de Astorga, en Santiago Millas, pero antes, bueno, vivía en otro pueblo al sur de León, donde me encontraba este año el día que se acercó un incendio y dieron la orden de evacuación en Altobar. Es que esto fue el martes, habían empezado, creo, los incendios en el Bierzo por ahí en un sábado y esto era el martes. Es que ni un medio, no había nadie. Dieron la orden de evacuación por teléfono, ni siquiera un coche de la Guardia Civil se acercó a organizar aquello ni nada. El pueblo de al lado que les llegaba antes, viniendo con todos los coches hacia el nuestro, y nada, ni un medio, no vimos ni un medio, pero es que no lo hubo en todo, que luego llegó hasta La Bañeza, hasta Jiménez, y los pueblos esos los evacuaron. Y tampoco, o sea, ni un medio. ¿Dónde estaban los medios? Porque yo después me avisaron de que aquí también había amenaza de incendio, me vine para acá corriendo, no había medios tampoco aquí, y empezaron a verse en Astorga, lo sabrás tú, y bueno, y aquí por la carretera de Sanabria, pero empezaron a verse muy tarde, muchos, los de Alaúme y de todos los sitios ya, pero ¿por qué tan tarde? Cuando todo eso ya, ya habrían pasado, llevábamos yo creo que 2 semanas de incendio. ¿Por qué los medios llegaron tan tarde? Yo, bajo mi punto de vista y vivido desde dentro, a ver, partiendo de la base que en Castilla y León no hay suficientes medios, de hecho este año han recortado, es algo curioso porque eh, aumentaron el presupuesto en materia de extinción y prevención de incendios, pero lo han recortado en personal. Entonces, con lo cual, o sea, ¿dónde va ese dinero? Como digo, visto desde dentro, a ver, han sido incendios que por haber metido aquí a cientos de miles de bomberos y bomberas forestales hubiesen sido muy complicados y, como hemos visto, de apagar. Yo lo que he visto, porque así lo he sentido y lo hemos vivido en nuestras propias carnes, es que ya no solo es que hubiese pocos medios, sino que estaban mal utilizados. ¿Vale? En el caso nuestro de la Brief, por poneros un ejemplo, estamos situados en Tabullo del Monte. Teníamos incendios en la zona de la Cabrera, el incendio de Molezuelas y Castro Calvón, y en la zona de Molina Ferrera, Filiel, todo en torno al Teleno, que es nuestra zona de actuación más directa, y las zonas donde tenemos nuestros tajos y conocemos a la gente y demás. Bueno, nosotros no empezamos a trabajar en esos incendios hasta pasados 5 o 6 días. Nos estuvieron llevando a otros incendios de la provincia, que no digo que no fuese necesario nuestra actuación allí, pero venían compañeros de otras brief de fuera de León y los ubicaban en los incendios más cercanos a nuestra base, y a nosotros nos mandaban a otros incendios más lejanos de nuestra base. Con lo que, o sea, ya el transporte, ya más lejano, perdemos a gente, en nuestro caso, que conocemos los caminos, la zona, a la gente que vive en los pueblos. Es decir, que yo creo que se usaron incluso mal. O sea, ya no fue una cuestión de que faltan medios, que faltan. Faltan, es evidente, por lo que digo. Más presupuesto, tienen más presupuesto, pero recortan en medios. Pero nosotros, que somos un medio de refuerzo, ya, o sea, nos usaron mal, nos ubicaron mal. Entonces, si los medios no llegan a todos sitios porque hay muchos incendios a la vez y demás, y encima los usas mal, si los pocos que tienes los usas mal, pues sí, nosotros tampoco lo entendimos. Fuimos los primeros en quejarnos, ¿eh? Fuimos los primeros en quejarnos. Así fue, pero bueno, no entendíamos, pues no entendíamos. Bien, vamos a darle unos segunditos al compañero Nelson. Adelante, Nelson. Nelson, Sí, no, adelante. yo quiero precisar en la intervención de Juan Carlos y de Manuel Colinas lo siguiente. Yo comparto lo que dice Juan Carlos, que nada nos ganamos con las leyes cuando no se cumple. En Colombia ocurre eso.
En Colombia la educación es gratuita y obligatoria, pero posteriormente aparece un párrafo y quien pueda sufragar los costos económicos los pagará. Luego eso incluye a toda la población colombiana que no tiene con qué calmar el hambre en su hogar y los ponen a pagar matrícula y pensiones. Para nuestro caso, eso se cayó gracias a la lucha que libramos los 300.000 maestros colombianos. Y aquí cae la parte de Manuel Colinas. Sí puede ser necesaria una ley que sea real, Manuel, que no sea formalista como la inmensa mayoría de las leyes en el mundo. Porque ahí Juan Carlos tiene razón, yo que me gano con decir que la educación sea gratuita, pero si en el mismo artículo de la Constitución Política de mi país dice que los que tengan con qué pagar, pues todos pagamos. Ahí me parece que esas dos posiciones son válidas. Sí, hagamos una ley que sea real. Y en eso comparto con Manuel, que sea real, que sea objetiva, no una ley formal. Muchas gracias y les deseo un feliz día a todos y todas. Muchas gracias, Nelson. Isa, ¿me permites una pregunta, Juan Carlos? Muy breve, por favor, adelante. Brevísima. Juan Carlos, ¿qué te parece el sistema de los bomberos voluntarios de Portugal? El tener señales acústicas en las poblaciones y en el momento que se entiende el incendio, dar la alarma para que todo el mundo esté preparado. ¿Lo ves viable en España? A ver, es que a lo que se le llama en Portugal bomberos voluntarios es un cuerpo que está bastante profesionalizado, ¿eh? Lo que pasa que tiene la denominación de bomberos voluntarios. No, porque son voluntarios todos. Ahí no Sí, hay, son voluntarios de cada pueblo, son gente como el 112 en España, por decirlo de una forma. claro, sí, 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 pero está bastante profesionalizado, ¿eh? Sí, sí. A pesar de ser voluntarios. Yo aquí la experiencia que tengo en cuanto a bomberos voluntarios, que sobre todo los hay urbanos, eh, no es la mejor porque no les dan formación, no tienen los equipos adecuados para ello y no sé, si se trabaja y se incide en eso, en que se les dé formación pero no sé, yo soy más partidario de equipos profesionales, bien formados, con buenos equipos, porque claro, estamos hablando de emergencias muy complicadas, ¿eh? Entonces, como digo, claro, en Portugal esos equipos de voluntarios, como digo, están bien formados, ¿eh? Están bien formados y están casi al nivel del resto de bomberos forestales y bomberos urbanos. Yo las experiencias que he vivido aquí en España no son así, ¿eh? No te digo por eso, porque cada vez que nos salta la alarma en Monzón, o sea, en la frontera, cada vez que empiezan a sonar las alarmas de que todo el mundo se prevenga, en España rezamos que el fuego no pase para aquí, porque ya después del 17 ya nos llegó. Y Claro, entonces es ahí la cuestión. O sea, lo que, ellos alarman, ellos dan la alarma y automáticamente el que está en el cuerpo no está en el cuerpo, todo el mundo se prepara en contra del incendio. yo lo que Y sí ahí- creo es eso, que es importante concienciar e informar a la gente de los pueblos de cómo protegerse. Y eso no se hace. Y eso no se hace, entonces creo que es incidir por ahí. Y lo que digo, los cuerpos de voluntarios, si están bien formados y tienen buenos equipos y demás, pero la experiencia aquí en España es distinta. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, y darte, yo creo que se lo merece, que le tenemos que dar un aplauso muy grande y sobre todo darle las gracias a él y a todos sus compañeros por todo lo que trabajaron este año. Gracias. Gracias de verdad, por acordaros y darnos la oportunidad de contar un poco todo. Gracias a ti, Juan Carlos. Un beso para ti y para todos los tuyos. Lo tenéis Otro, muy otro. merecido, de verdad. Reconocimiento, vamos. Bueno, Manuel, todo tuyo. Nada, reiterar el agradecimiento a Juan Carlos y a todos los bomberos y a todas las fuerzas que han participado en este desastre bueno, pero y los desastres que ha habido, no solamente de incendios forestales, también de las danas en fin, esto porque realmente el pueblo salva al pueblo, pero es también lo que dice Juan Carlos, son las instituciones, las administraciones las que deben de poner el énfasis en desarrollar, impulsar, dar calidad
a los servicios públicos. Estamos viendo desastres de sanidad bueno, en educación, algunas cosas, en las pensiones también estamos así a medias, el tema de la dependencia, de las residencias, en fin, son un montón de cuestiones que tenemos que luchar porque los gobiernos y nuestros representantes políticos se den cuenta que tienen que impulsar lo que es la calidad, la gestión pública y la universalidad de los servicios públicos, y entre ellos el servicio de bomberos forestales y urbanos, en fin. Es la protección civil, es nuestro sistema de protección importante. Así que daros las gracias de nuevo y bueno, ya a todos los demás participantes por vuestras aportaciones, ideas y demás, y reflexiones, que ha sido el debate pues bastante ágil y creativo y bien, ¿no? Y enriquecedor. Así que nada, un abrazo y continuaremos con nuestras conferencias y ahí estamos. Gracias. Gracias.